En el video de hoy les voy a mostrar uno de mis lugares favoritos de toda Suecia, un lugar que me encanta, me encanta, me encanta. E irónicamente es un lugar que no está en Suecia, o sea, técnicamente este lugar al que voy a ir no le pertenece a Suecia, lo cual es súper, pero súper extraño. Quédense que ya les voy a explicar por qué es así. Ahora mismo estoy en la frontera entre Ladonia y Suecia y es bastante curioso porque atrás mío hay un cartel que indica como lugares turísticos o para dónde va este camino, y para allá indica que está el faro, para allá indica que hay otro pueblo, pero no hay ninguna flecha que indique que hacia allá es donde está Nimis. La única señalización que hay es una piedra abajo de un árbol que está justamente enfrente del cartel, pero no está en el cartel oficial, y está marcado en amarillo en otras piedras donde está la frontera entre Ladonia y Nimis. Así que en este mismo momento voy a estar cruzando hacia Ladonia. Ahora acabo de salir de Suecia y entro en Ladonia. Después de mucho caminar, finalmente he llegado acá a la puerta de Nimis, la obra conceptual que dio origen a Ladonia. Voy a entrar y les voy mostrando cómo se ve todo esto por dentro. Nimis en sí mismo es toda esta construcción de madera. Está llena de túneles y de torres a las que uno se puede subir. Se pone súper estrecho. Por acá no sé cómo voy a pasar. No sé si paso con la mochila. Me voy enganchando clavos por todos lados. Es muy poco seguro todo esto, pero me encanta. Después de mucho andar, uno encuentra la salida de este lugar y sale al mar. Y desde acá se puede ver toda la estructura que está atrás mío. En 1980 Lars Vilks construye Nimis. Básicamente está construida de un montón de palos que estaban a la deriva. Esta obra está bien enfrente del mar. Lo construye en 1980 y pasan 2 años hasta que alguien lo encuentra. O sea, durante 2 años nadie supo que esto existía. Imagínense la sorpresa del primer tipo que viene acá y ve todo esto construido y dice: ¿qué carajos es esto? Tengo que reportarlo a la policía, tengo que hacer algo, porque está construido en una reserva natural, no se pueden construir cosas en una reserva natural. Desde ese momento empieza toda una batalla legal que dura como 15 años, en las cuales Suecia lo demanda al artista, él se defiende y va encontrando como huecos legales para poder mantener esta obra en pie. Una de las jugadas legales que hizo Lars Vilks fue vender todo esto como una obra de arte. En 1986 se la vendió a Christo, un artista bastante reconocido. De esa manera lo que logra Lars Vilks es que esto deje de ser considerado una construcción y pasa a ser considerado una obra de arte. No es que el tipo construyó un montón de torres y túneles acá en el medio de una reserva natural, sino que es una obra de arte, como si fuese una pintura o una escultura que resulta que está en la playa. Como otra estrategia más, el 2 de junio de 1996 esto se declara una micronación, ahí es donde nace Ladonia, y la gracia de esto es que al ser una nación diferente de Suecia, Suecia no tiene más jurisdicción acá. O sea, el tipo hizo su propia nación para poder preservar lo que había construido, lo cual me parece genial. En ese momento abre las inscripciones para obtener la ciudadanía de Ladonia a través de internet. Cualquier persona que aplicaba podía obtener la ciudadanía y después de un año consigue tener 1000 ciudadanos. En ese momento se elige a una reina y se elige a un presidente, que curiosamente el presidente es un brasilero llamado Fernando Rodríguez. Imagínense que había un tipo en algún lado que era presidente de esto y había una reina, o sea, es fantástico. Dentro de la micronación de Ladonia, parece que digo Ladonia, no, es Ladonia, existe otra obra más, también hecha por el mismo artista, que se llama Arx, que vendría siendo en latín fortaleza. Es este lugar en el que estoy ahora. Está ubicado a unos metros de Nimis, desde una obra se alcanza a ver la otra. Y esta sí es más como una construcción, está hecha de, no sé, de piedra y algún tipo de aglutinante entre piedra y piedra. Para mí no es tan llamativa como Nimis, pero bueno,
existe acá y bueno, también hay que mostrarla porque es parte de Ladonia. Actualmente Ladonia tiene miles y miles de ciudadanos, pero no tiene ningún habitante, o sea, no hay nadie que viva acá porque todos los ciudadanos de Ladonia son nómades. Este lugar tiene otro montón de particularidades, por ejemplo, tiene otra zona horaria diferente de Suecia, está 3 minutos antes, creo, o 3 minutos después, no sé, pero estamos en otra zona horaria. El himno de Ladonia también es súper curioso, que es el sonido de una piedra cayendo al mar. Ese es el himno de Ladonia. Después de estas obras, Lars Vilks continuó haciendo obras de arte. Su lema era: el arte que no provoca no es arte. Así que, así como esta obra, hubieron otro montón de obras cuya intención fue provocar. Como les decía al principio, este es un lugar muy especial para mí. Me parece fantástico que alguien haya podido construir todo esto por sí mismo y regalarnos esta nación con su propio himno, con sus propias reglas, con sus propios habitantes que no viven acá. Espero haber podido transmitir el disfrute que yo siento por esta obra, este lugar, no sé qué es. Eso sería todo por el video de hoy. Nos veremos en la próxima.